Hablábamos ayer de la imputación del hecho. No puede haber una acusación de un hecho delictivo, imputación del hecho delictivo, para proteger el derecho de defensa. Sin embargo, llama mucho la atención a, digamos, dos temas. El primer tema es que se está imputando el hecho dañoso, perdón, se está acusando el hecho dañoso por parte del asesor jurídico de la víctima sin que se haya imputado el hecho dañoso. Entonces esto nos hace obligada a una pregunta procesal, que además es una pregunta de derechos humanos. Hagámosla desde el punto de vista de los derechos humanos. Se viola el derecho de defensa del imputado si se le condena a una pena de daño que no ha sido debidamente imputada. Y la respuesta es sí. Si el imputado no ha podido ejercer a lo largo de la investigación, a lo largo de la etapa intermedia y lógicamente a lo largo del juicio, la defensa contra la imputación, es muy posible que haya sido imputado el hecho delictivo, pero no haya sido imputado el hecho dañoso. Aunque la Sala Primera durante mucho tiempo ha considerado que el daño es pena natural. Y al ser pena natural, condenado por el delito, se le condena concomitantemente por el daño. Y no. Me parece que es un error que debe corregirse en el modelo acusatorio. No solamente porque el modelo acusatorio produce un sujeto que se llama asesor jurídico de la víctima, sino porque, y aquí creo que la Sala Primera ha sido un poquito sui generis y a veces ambigua, como muchas cosas, ha sido ambigua en muchas cosas, principalmente en temas de moral y en temas de familia. Pero la Sala Primera ha permitido que, aunque no se haya definido el daño en sentencia, se define en ejecución. Y entonces convierte al juez de ejecución en juez y parte, en juez que resuelve sobre el daño y que además ejecuta sobre el daño. El juez de ejecución es un juez de ejecución, la palabra lo dice. Solamente puede ejecutar lo que ha resuelto el tribunal de sentencia. Y por tanto, si la pena no fue imputada y no fue condenada, perdón, si el daño no fue imputado y no fue condenado, no se puede condenar en ejecución. Esto son temas seriosísimos que violan clarísimamente el derecho de defensa. Por eso es muy importante volver a recordar. Casi a la Sala Primera hay que recordar, porque está tan deseosa de aplicar el derecho internacional de los derechos humanos y ya se ha olvidado de la Constitución y la ley. Y el artículo 19, párrafo quinto de la Constitución Federal dice clarísimamente que todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o los hechos del auto de vinculación a proceso. Por tanto, el auto de vinculación a proceso debe contener el hecho delictivo y el hecho dañoso. El proceso acusatorio exige la imputación porque exige desde el principio de inocencia el derecho de defensa y porque el imputado debe saberse defender de la imputación del hecho delictivo que hace el fiscal del Ministerio Público y de la imputación del hecho dañoso que hace el asesor jurídico de la víctima. Por eso, cuando en una audiencia inicial el asesor jurídico de la víctima dice que se adhiere, el Ministerio Público tiene que quejarse. Y el juez mismo, si sabe derecho, tiene que decirle al asesor jurídico, perdón, asesor, si el fiscal ha imputado el hecho delictivo, usted tiene que imputar el hecho dañoso, no puede decir que me adhiero. Creo que eso lo habíamos visto en algún momento. Por eso, el principio acusatorio exige la imputación del hecho delictivo por parte del fiscal, el cual debe probar esa imputación, y el proceso acusatorio exige la imputación del daño o del hecho dañoso, ya sea por parte del fiscal si no es asesor,
o en su defecto, si hay asesor jurídico de la víctima, este debe imputar y probar el hecho dañoso. Si no hay imputación y prueba del hecho dañoso, el tribunal, al condenar, y el juez de ejecución, al determinar el modo del pago del daño, solo pueden hacerlo respecto al daño como pena pública. Nunca como daño, como hecho dañoso, como consecuencias dañosas del daño y o como dañosidad del daño. Y por tanto tampoco se puede condenar en ejecución lo que no ha sido condenado en sentencia. Es decir, el daño, el hecho dañoso, las consecuencias dañosas del daño y la dañosidad del daño. Mientras el proceso acusatorio fija la litis en la acusación que abre la etapa intermedia, el proceso mexicano fija la litis en la imputación del hecho delictivo y la imputación del hecho dañoso, ambos en la audiencia inicial. Y para poder acusar el daño debe haber sido imputado en la audiencia inicial. Para poder acusar el daño en la etapa intermedia, debe haberse imputado el daño en la etapa de investigación. Así de sencillo para no violar derechos. Si esto no se entiende, entonces no entendemos lo que son los derechos de la persona y los derechos de defensa del imputado. Y aquí me parece que hemos sido un poco tibios a la hora de aplicar la ley y a la hora de interpretarla. Muchas gracias.